para esto, así que espero que nos guíes hasta el gran jefe. Sus palabras provocaron un gran revuelo entre los hombres bestia. El jefe de Estado Mayor volvió a hablar. No tenemos tiempo para esto. Explícalo con detalle. No tenemos motivos para seguir tus palabras a ciegas. Intervine con voz escalofriante. Parece que no entiendes lo que decimos. Este asunto no te corresponde juzgarlo, ¿no deberías informar al jefe, o debería convocarlos yo? Mientras intercambiaban algunas palabras entre ellos, algunos de los asistentes abandonaron el lugar, mientras que el resto continuó enfrentándonos. Al cabo de un rato, apareció un grupo de individuos. Comprobé la estatura de la enorme figura que se encontraba en medio de ellos. Nivel 96. Udak-Bat, el jefe supremo de las tribus de hombres bestia de Adesa. Incluso sin que yo insistiera, parecía que ya estaban en camino, pues aparecieron rápidamente. ¿Qué quieres decir con que la existencia de Adesa está en peligro? Explícate. Al acercarse, fue directo al grano. Me pareció muy amable de su parte, así que le respondí. Literalmente, ¿acaso el quinto señor no vino a buscarte? Sí, dijo que el emperador de Santea estaba tramando algo nefasto en el gran bosque. Asentí con la cabeza. Bueno, esto será rápido. Esas preocupaciones se han convertido en realidad. ¿Qué estará tramando el emperador? Ese tipo resucitó a Fogwig. Ese monstruo que casi destruyó a Adesa durante la Gran Guerra. Los ojos del jefe se abrieron de par en par, y los demás hombres bestia también mostraron signos de asombro. En ese momento, otra voz intervino. ¿Qué tontería es esa, séptimo Lord, Fogwig? Dirigí mi mirada hacia el dueño de la voz. La reina loca se acercaba a nosotros a grandes zancadas, con el rostro contraído en una mueca feroz. Guión bajo 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 DUOSKB, Almohadilla 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 capítulo 275. La voz del rey loco no solo transmitía sus desagradables emociones, sino que también parecía revelar su intención asesina. Sabiendo que no iba dirigido a mí, no había necesidad de preocuparme innecesariamente. Hablé con calma. El emperador ha resucitado al Fogwig cerca de la parte norte del gran bosque. Y ahora se acerca en dirección al árbol del mundo. Aunque en realidad pareció más una fusión que una resurrección. Entonces, ¿qué quieres decir con que cómo demonios resucitó el emperador a Fogwig? ¿No lo entiendes? Esa criatura sigue acercándose al árbol del mundo. Parece seguro que su objetivo es el árbol del mundo, pero es difícil predecir con qué rapidez lo alcanzará, ya que su velocidad está aumentando. Eso es todo lo que se puede explicar sobre la situación actual. El rey loco guardó silencio. Dirigí mi mirada hacia el jefe y hablé. No hacen falta más explicaciones, jefe. Debemos detenerlo. Reúna a todas sus fuerzas de inmediato. El jefe permaneció en silencio por un momento, y luego finalmente habló. Silencio, todos. Ante esa sola palabra, los inquietos hombres bestia enmudecieron. El jefe fijó sus pupilas rasgadas en mí. Entiendo tus palabras. Sin embargo, ¿cómo podemos confiar en ti? El quinto señor viene a nosotros y nos dice que el emperador de Santea está tramando algo, y luego ustedes vienen a nosotros y nos dicen que el emperador ahora destruirá a Adesa, ¿cómo no vamos a sospechar? Bueno, desde la perspectiva del jefe, esta situación sería sin duda confusa y dudosa. De repente, un señor de Calderic decía que el emperador había resucitado a Fogwig de la nada y que iba a destruir el gran bosque. ¿Quieren afirmar que nosotros orquestamos esto? Aún así, podría haber intenciones de aprovecharse de esta situación. ¿Desde cuándo Calderic y Adesa tienen una alianza tan estrecha?
¿Qué motivo podría haber para que seas tan proactivo a la hora de ayudarnos? Chasqueé la lengua con frustración. No me lo preguntes a la ligera, jefe. No tenemos ni idea de cómo cambiaría la estructura de poder del continente si Adessa cae, así que este no es solo tu problema. El jefe entrecerró los ojos. Sí, es cierto. Sin embargo, aún no tengo motivos suficientes para confiar en ti. Ah, este cabrón. Entendía que, desde la perspectiva del jefe, era un asunto delicado que requería cautela. Pero en una situación tan urgente, si seguía respondiendo de esa manera, no podía evitar sentirme frustrado. Oye, jefe. Dejemos de dar vueltas en círculos, ¿qué sugieres que hagamos? Si nos dirigimos al norte de inmediato, podrás comprobar rápidamente si mis palabras sobre Fogwick acercándose al árbol del mundo eran ciertas o no. Solo tienen dos opciones. O nos convierten en enemigos aquí y ahora e intentan detener a Fogwick con fuerzas mermadas, o confían en nosotros y cooperan para detener a Fogwick. Ah, quizás haya una tercera opción. Si lo único que quieren es que dejemos de interferir, nos marcharemos inmediatamente. Al fin y al cabo, ustedes mismos se han perjudicado. Mientras ganan tiempo, nosotros exploraremos soluciones alternativas con más calma. Tras terminar mi declaración, me quedé quieto y miré fijamente al jefe. Independientemente de si mi frustración y sinceridad llegaron a oídos del jefe o no, su expresión se relajó. Muy bien. Supongo que ahora solo nos queda una opción. Séptimo Lord, antes que nada, gracias por la importante información, ¿ayudará a Adessa? Asentí con la cabeza. Ahora podemos comunicarnos. Fui directo al grano. En ese momento, no sabíamos con exactitud qué tan lejos había viajado Fogwick desde el lugar donde había resucitado hasta el árbol del mundo. No sabíamos a qué velocidad habría viajado. Tras escuchar mi explicación, el jefe decidió cómo organizar las fuerzas para detener a Fogwick. El tiempo apremiaba. No había tiempo para movilizar grandes cantidades de tropas. Y en cualquier caso, la cantidad de fuerzas no significaba nada al enfrentarse a esa criatura. Los débiles serán barridos como polvo. Lo que se necesitaba era una fuerza única y poderosa, como el Señor del Trueno. Una fuerza destructiva capaz de atravesar esa masa increíblemente resistente de un solo golpe. Debemos darnos prisa en avisar a las demás tribus y al jefe elfo. No hace falta contactar con los elfos. El segundo señor ya se ha dirigido hacia allí. ¿Es así? Entonces el segundo señor también está aquí. Sí. Simplemente informen a las demás tribus de hombres bestia. Y una vez que termine esta discusión, nos dirigiremos directamente a Fogwick como estaba previsto, para poder partir de este lado de inmediato. Las personas que decidieron trasladarse al lugar donde se encontraba Fogwick éramos yo, el jefe de personal, el jefe tribal, el líder guerrero de los hombres bestia, algunos ancianos y el rey loco. Jeje, es realmente absurdo. ¿Cómo es posible que una situación tan lamentable se repita una y otra vez? Deberíamos haber derrocado a ese peligroso emperador hace mucho tiempo. El rey loco, que soltó una risita, le preguntó al jefe de gabinete. ¿No va a venir el Señor Supremo? El Señor Supremo está ausente en este momento. Menuda coincidencia, jefe de Estado Mayor, ¿de verdad el Señor Supremo no sabía que el emperador iba a hacer esto, ni siquiera lo que estaba tramando? ¿Qué quieres decir? El rey loco y el jefe de gabinete cruzaron miradas por un instante sin decir una palabra. Quiero decir, nuestro Señor Supremo siempre es un poco misterioso. Mad King sonrió con sorna y apartó la mirada primero. Luego habló con sarcasmo, esta vez al jefe. Udak-Bat, ¿por qué no te sacrificas tú, como jefe, al árbol del mundo esta vez, tal como lo hizo Ygriel? El jefe respondió sin pestañear. Si esa es la mejor manera, puedo hacerlo cuando quiera.
Si solo son palabras vacías, ¿quién no puede hacer eso? Hipócritas repugnantes. Ignel, cállate. Uno de los ancianos de los hombres bestia gritó con impaciencia. El rey loco hizo un gesto como si le hubiera dado un golpecito en la oreja en respuesta. Ignel, cálmate, ¿acaso no conoces el estado del árbol del mundo? Además, debido al intento temerario de amplificar nuestro poder en aquel entonces, si volviéramos a usar esos métodos, el núcleo quedaría completamente destruido. En respuesta a las palabras del jefe, Ignel resopló y replicó. Antes que nada, seamos realistas. Tus habilidades están muy por debajo del nivel esperado. ¿De verdad crees que ser absorbido por el árbol del mundo marcaría alguna diferencia, y mucho menos que igualaría la mitad del poder de Igrel? Tienes razón. Igrel fue el guerrero más grande de todos. Mientras observaba al líder del clan tratando con Ignel, pensé que tenía una paciencia admirable. Quizás debido a la urgencia de la situación, el rey loco dejó de enfurruñarse cuando el jefe respondió con indiferencia. ¿Pero el árbol del mundo estaba realmente en ese estado? Al escuchar su conversación, comprendía a grandes rasgos la situación en Hadesa. Parecía que absorber el poder de Igrel, el hermano de Ignel, había supuesto una carga considerable para el núcleo del árbol del mundo. En otras palabras, no parecía posible volver a utilizar ese método en la situación actual. Vayamos. Poco después, los hombres bestia trajeron un pájaro enorme que parecía un halcón. Haukdi. Habitaban el gran bosque de Hadesa, y los hombres bestia los domesticaron para usarlos como medio de transporte. Croó. Cuando los Haukdi se acercaron, Tillon dejó escapar un rugido. Los asustados Haukdis batieron sus alas y entraron en un frenesí. Oye, deja de hacer el tonto. Sabiendo que el Wyvern solo estaba haciendo travesuras, le di un golpecito en el cuello. Tras completar todos los preparativos, nos pusimos en marcha de inmediato. Los halcones eran rápidos, pero no tanto como los givernos, así que tuvimos que igualar su velocidad. Viajaron durante bastante tiempo en la dirección que Fogwig habría tomado, y entonces... Dios mío. Los hombres bestia contemplaron la carnicería que se extendía abajo y jadearon de horror. Bajo los vestigios de algo enorme que fue arrastrado, hay una aura oscura y pegajosa que envuelve el bosque circundante. Era una visión espeluznante y grotesca que no podía describirse simplemente como ruinas. No pude evitar que mi expresión se tensara al mirarlo. ¿Ya ha viajado hasta aquí? El paisaje que estábamos presenciando era el resultado del paso de Fogwig por el bosque. Eso significaba que la criatura ya se había marchado de ese lugar. Jefe, ¿cuánto falta para llegar al árbol del mundo desde aquí? El jefe respondió a mi pregunta. No nos llevará más de medio día a la velocidad a la que volamos. Está tan cerca. Cuando el jefe de gabinete y yo comenzamos nuestro viaje, la velocidad de Fogwig ciertamente no era de este nivel. Sin embargo, parece que la criatura continuó acelerando a medida que se desplazaba debido a su enorme tamaño. No hubo más conversación. Los hombres bestia, aparentemente conscientes de la gravedad de la situación, tomaron la delantera y avanzaron por el sendero oscuro. Y muy pronto, nos encontramos cara a cara con la criatura. Parece que ha crecido aún más. El jefe de Estado Mayor habló mientras observaba la gigantesca masa negra que se extendía a lo lejos. Por el momento, la criatura parecía estar inmóvil, de pie en su sitio. Volví a mirar a los hombres bestia. La solemnidad se reflejaba claramente en sus rostros. El jefe y el rey loco no eran diferentes. Fogwig fue una presencia que estuvo a punto de destruir su tierra natal. Y para el rey loco, se trataba de un ser que le había arrebatado la vida a su hermano. Fue una reacción natural. Los elfos aún no han llegado. ¿Deberíamos atacar primero? Sí, parece que no hay tiempo que perder. Asentí con la cabeza y hablé con el jefe.
Hay una mancha en la parte superior de Fogwick que emite un brillo púrpura. El cuerpo del emperador está enterrado en su interior. ¿Quieres decir que es una debilidad? Sí. Lo único que tenemos que hacer es matar el cuerpo y la gran plaga desaparecerá sin dejar rastro. Los hombres bestias se prepararon para la batalla. Por el momento, no había necesidad de estrategias elaboradas. Simplemente concentra el ataque en un solo punto y deja que el cuerpo del emperador quede al descubierto. ¿Sabes cómo ataca? Respondía la pregunta del jefe. No hubo contraataque cuando luchamos contra él. ¿Cómo se comportó Fogwick cuando se enfrentaron a él en el pasado? Desprendería partes de su cuerpo y las lanzaría en todas direcciones. Debemos tener cuidado con eso, al menos. ¿Por qué sigues dudando? Aplástalo. La reina loca desenvainó su gran espada y avanzó, cargando directamente contra Fogwick. ¡Clank! La espada roja como la sangre del rey loco se abalanzó sobre Fogwick. Aunque apuntó precisamente a la debilidad, el impacto no fue significativo. El rey loco frunció el ceño y retiró la hoja, que apenas estaba incrustada en la punta. Tras ella, el jefe y otros hombres bestia avanzaron para unirse a la lucha. Al ver que Fogwick no había reaccionado a sus ataques, se abalanzaron sobre su cuerpo, al igual que el rey loco. Si muestra alguna señal de que intenta hacer algo, debemos retirarnos inmediatamente. Tengan cuidado con los ataques en los que separe su cuerpo y lance proyectiles. Parecía que todos iban a atacar el punto débil al mismo tiempo. El jefe de Estado Mayor y yo seguíamos en nuestros wyverns, observando la escena desde arriba. Como no podía hacer mucho en términos de ataque, mi intención era dar un paso al frente y ayudar en defensa si alguien estaba en peligro. ¡Guau! Junto con un rugido ensordecedor, los ataques de los hombres bestia golpearon simultáneamente el punto débil de Fogwick. Esta vez, parecía que sí había habido algún impacto, ya que la zona vulnerable de Fogwick aparecía notablemente cóncava. Incluso más que cuando atacó el rey loco. Jefe, ataca una vez más. Sin embargo, esta vez, Fogwick reaccionó. Al ver la inusual reacción de la multitud, grité inmediatamente. Refugiarse. Todos, retírense. Simultáneamente, el jefe también gritó. Al instante siguiente, mientras todos saltaban en el aire, la superficie de la masa, que había estado temblando violentamente, explotó, lanzando fragmentos en todas direcciones. Guión bajo 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 guión bajo. Si SKB, NE. Almohadilla 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 capítulo 276. Fragmentos caían como balas de cañón desde Fogwick. Los hombres bestia y los fragmentos se mezclaban en el aire. En ese momento, el jefe blandió su arma. Su arma tenía forma de espada en forma de media luna, y la enorme hoja cortó más de la mitad de los escombros, alcanzando a los hombres bestia. Los hombres bestia atrapados entre los fragmentos restantes se defendieron blandiendo sus propias armas. Oh, no. Inicié un salto espacial. Me acerqué al hombre bestia, que estaba a punto de ser golpeado por un trozo de escombros inusualmente grande, y lo protegí con un velo flotante. Gracias. El hombre bestia, que había estado al borde de la muerte y había regresado, gritó con el rostro lleno de gratitud antes de caer al suelo. Al regresar a la parte trasera de T-Yong, me alejé de Fogwick, manteniendo una distancia prudencial. Tras una breve pausa, confirmé que no había habido bajas entre los hombres bestia que habían descendido al suelo. Al parecer, nadie resultó gravemente herido. Se ha regenerado de nuevo. Dirigí mi mirada al punto débil de Fogwick. Las zonas afectadas por los ataques combinados se recuperaron rápidamente, tal como esperaba. ¿TSK, ese monstruo tenía este tipo de habilidad antes?
El rey loco se sacudió las llamas negras del brazo. En el cuerpo de Fogwig, el aura negra volvía a ondear, tal como la primera vez que la vi. A juzgar por la energía que se sentía, parecía que el daño solo sería significativo a menos que lo causara alguien del nivel de un señor o incluso mayor. Todas las personas presentes eran de nivel 80 o superior, pero ¿acaso eso no era suficiente? En el estado en que estaba rodeada por las llamas, no era fácil subirse a ella ni acercarse. ¡Bang! En ese instante, el rey loco estalló de rabia y volvió a arremeter solo contra Fogwig. Blandía su espada sin importarle si el aura negra se adhería a su cuerpo o no, comportándose verdaderamente como una loca. El aura negra de Fogwig y el aura carmesí del rey loco se mezclaron, y un destello de luz negro-roja apareció. A mitad del ataque, Fogwig volvió a emerger a la superficie y lanzó fragmentos por los aires, pero no cesó en su asalto, rebanándolos o haciéndolos añicos. El rey loco no sucumbió fácilmente a los contraataques de Fogwig, pero lo mismo podría decirse a la inversa. Ella desató un ataque capaz de derribar una montaña, y Fogwig ni siquiera se inmutó. Está desperdiciando sus fuerzas. En definitiva, le sería imposible salir adelante por sí sola. Al darse cuenta de que todo era en vano, el rey loco también cesó sus ataques. El rey loco descendió al suelo, clavó la espada en la tierra con frustración y se sentó para recuperar el aliento. El jefe la miró y habló con los demás hombres bestia. Parece que será difícil con nuestro poder actual. Unamos fuerzas y lancemos un ataque conjunto cuando lleguen los elfos. De hecho, esa parecía ser la opción más acertada dada la situación actual. En términos de poder destructivo puro, los poderes elementales de los elfos probablemente eran más fuertes. Por lo tanto, cuando llegaran el jefe elfo y los refuerzos, lanzarían un ataque unificado. Llegaron justo cuando estábamos hablando de ellos. Sentí su presencia y levanté la cabeza. De repente, los puntos que aparecían al otro lado del cielo se acercaron rápidamente. El Señor del Trueno y la tribu élfica habían llegado. ¿Es el poder de los espíritus del viento? ¡Sas! Los elfos, montados en halcones y levantando fuertes vientos, descendieron hasta el suelo. Entre ellos, fue inmediatamente reconocible quién era el jefe elfo. Sandra, jefa elfa de Adesa. Reunió la energía de los espíritus que la rodeaban y se acercó al gran jefe de los hombres bestia. He oído hablar de ello por el segundo señor de Calderic, y he traído conmigo a los mejores hombres que he podido reunir. Gracias. ¿Es Fogwig? El jefe elfo miró al Fogwig con una expresión sumamente seria. Los demás elfos también tenían una expresión de cansancio. El señor del trueno que estaba de pie cerca del jefe elfo se acercó a mí y me preguntó. Parece que llegamos tarde. ¿Cómo está la situación? Negué con la cabeza. Ya hemos realizado un ataque, pero fue en vano. Necesitamos el poder de los elfos. No había tiempo para charlas ociosas. Tras intercambiar brevemente información con el jefe de los hombres bestia, el jefe elfo se preparó de inmediato para la batalla contra los elfos. Es inútil reservar energía, ya que el enemigo se recupera rápidamente, incluso si recibe un golpe. Debemos concentrar toda nuestra fuerza en un solo ataque. Comprendido. La estrategia era sencilla. En esta ocasión, los elfos lanzarían el ataque inicial, seguido de un ataque coordinado por parte de los hombres bestia. Con ese nivel de poder, había suficientes posibilidades. Akene. La jefa invocó al gran espíritu del viento. Una figura semejante a una diosa, con los ojos cerrados, flotaba sobre su cabeza. De repente, se desató un torbellino, y tanto los elfos como los hombres bestias se elevaron flotando hacia el cielo. Formaron un círculo alrededor de Fogwig. Luego, los elfos invocaron a sus espíritus al unísono. Diversos espíritus, como los espíritus del fuego, del agua,
del trueno, del viento y otros, daban forma al aire que se extendía sobre Fogwig. El jefe de los elfos creó un torbellino gigante en forma de lanza, y la señora del trueno creó una bola de relámpagos, comprimiendo su rayo al límite como antes. Como si esta vez fueran a saldar cuentas, el jefe de los hombres bestia no había escatimado en gastos para invocar su poder. ¡Bah! Y entonces comenzó el ataque. En un instante, si una persona común y corriente hubiera estado presente, el cegador destello que envolvió el bosque la habría cegado. Se produjeron explosiones, se desataron tormentas y los relámpagos iluminaron el cielo. Concentré mi atención y observé aquel espectáculo. Pude ver cómo las debilidades de Fogwig quedaban al descubierto, incluso más que en los ataques anteriores. ¡Craa! En medio del sonido ensordecedor, resonaron los rugidos de las bestias. Cayeron en una profunda depresión tan pronto como cesaron los ataques de los elfos. En el momento en que volvieron a golpear el cuerpo debilitado de Fogwig. ¡Dududud! Fogwig comenzó a curar sus heridas a una velocidad mucho mayor que antes. Los hombres bestia, que estaban ensanchando las grietas dentro de la zona vulnerable, se encontraron en peligro de ser sepultados por las masas que se acercaban por todos lados. Más de la mitad de los hombres bestia escaparon por poco, pero algunos no pudieron salir. El jefe elfo utilizó el poder del espíritu del viento para sacar del pozo a aquellos que no podían escapar. Sin embargo, algunos no lograron escapar y fueron devorados por Fogwig. Incluido el jefe. Los hombres bestia que habían escapado miraban al retorciéndose Fogwig con rostros desconcertados. Jefe. Es vos. En ese instante, una parte del cuerpo de Fogwig se abrió de golpe y emergió el jefe de los hombres bestia. En su brazo sostenía a otro hombre bestia que no había logrado escapar. ¡Jo! El jefe de los hombres bestia volvió a mirar a Fogwig con una mirada desolada. A pesar de que todos unieron sus fuerzas, el formidable oponente finalmente prevaleció. Las enormes heridas que habían aparecido brevemente estaban siendo reemplazadas por otros fragmentos, desapareciendo sin dejar rastro. En ese momento, Fogwig mostró otra reacción. Con tal intensidad que hizo temblar el suelo, comenzó a mover su cuerpo una vez más. La velocidad era increíblemente rápida, lo que provocó que los hombres bestia y los elfos que se encontraban en su camino fueran arrastrados sin poder evitarlo. Oh, no. El jefe elfo y el señor del trueno lanzaron sus ataques simultáneamente. Los rayos y las ráfagas de viento impactaron en una amplia franja del cuerpo de Fogwig, pero solo consiguieron ralentizarlo un poco. No podemos dejar que escape, debemos impedir que llegue al árbol del mundo. Todos se movieron con urgencia, sin siquiera un momento para recuperarse por completo. En medio de todo aquello, mientras yo simplemente observaba, montado en Ti-Yong, me adelanté a Fogwig. Tu-Yong. Esquiva. Salté de la espalda de Ti-Yong y extendí la barrera flotante lo más que pude frente a Fogwig. Aunque existía cierta inquietud ante la posibilidad de que no quedara completamente cubierto, afortunadamente Fogwig fue detenido por el velo flotante y su movimiento cesó. Sin embargo, la fuerza que empujaba contra la barrera era increíblemente fuerte, y el impacto transmitido a través de ella fue bastante alarmante. No puedo soportar esto por mucho tiempo. No era suficiente para aplastarme, pero si seguía así, moriría asfixiado. Afortunadamente, cuando los elfos y los hombres bestia que lo seguían atacaron sin descanso, la criatura cesó de nuevo su movimiento. Estos tipos no son ninguna broma. Todos miraron a Fogwig con rostros exhaustos. Si bien logramos detenerlo por ahora, no había garantía de que pudiéramos seguir haciéndolo si volvía a moverse. Incluso el esfuerzo conjunto de todas nuestras fuerzas resultó inútil. Era una situación verdaderamente desesperada. De esa manera, sin el descanso ni la tregua adecuados, se libró una feroz batalla durante 3 días y 3 noches.
Fogwig persistió en su avance, y luchamos repetidamente para detenerlo. Aunque llegaron refuerzos de otras tribus en el centro, esto tuvo poca importancia. No nos queda mucha distancia. A este ritmo, la criatura llegará al árbol del mundo mañana a más tardar. La situación era desesperada. Estábamos todos agotados y aún no habíamos encontrado la manera de detener a Fogwig. ¿Tiene alguna idea, jefe Sandra? No tengo ninguna. Es imposible amplificar el poder del árbol del mundo como lo hacíamos entonces. La moral estaba por los suelos y nadie era capaz de pronunciar una palabra. Ante el poderío abrumador de Fogwig, la valentía y la voluntad de arriesgar nuestras vidas perdieron todo sentido. Nos dimos cuenta de ello tras varios días de lucha. En ese momento, el rey loco, que había estado mirando fijamente al cielo con la mirada perdida, soltó una risita. Todas las miradas se centraron en ella. ¿Por qué estás tan obsesionado con vivir? ¿Acaso el bosque no fue destruido ya durante la Gran Guerra? Solo se salvó gracias al sacrificio de la vida de Ygriel. Ygriel. No importa qué métodos usemos, parece imposible detener a ese monstruo. Aceptémoslo. Sois los orgullosos guerreros del gran bosque, ¿verdad? Luchemos hasta el final y muramos aquí. Sí, sí es el final, de todos modos. Murmurando esas palabras, el rey loco giró su cuerpo y se dirigió hacia algún lugar. Era en la dirección donde se encontraba el árbol del mundo. Ignel, ¿a dónde vas? Jefe, está a punto de moverse de nuevo. En ese instante, Fogwig tembló. Tras la muerte de Ignel, todos atacaron sin descanso para detener al enemigo sin ninguna preocupación. ¿Qué está intentando hacer? Sintiendo una siniestra premonición, no me uní al ataque y en su lugar perseguí al desaparecido Rey Loco. Rey Loco, ¿qué haces aquí? Piérdase. La reina loca levantó el puño. Los guerreros que custodiaban la entrada del árbol del mundo fueron fácilmente noqueados y cayeron inconscientes tras su puñetazo. Tras haber derrotado a todos los guerreros y adentrarse en las profundidades del árbol del mundo, el rey loco se dirigió hacia su núcleo. Para ver el núcleo del árbol del mundo. Ygriel. El rey loco tenía un hermano llamado Ygriel. Ella no creía en las leyendas ni en las supersticiones que asolaban a la tribu, pero había una cosa en la que sí creía. Era imposible no creer en la existencia de Ygriel, su hermano, incluso después de todo ese sacrificio. Ygriel era así de poderoso. Era el guerrero más fuerte del gran bosque. Cuando llegó a la edad de someterse a la ceremonia de iniciación, ya había superado incluso a Udak-Bat, el jefe vigente, y nadie negaba ni se oponía al hecho de que se convertiría en el próximo jefe de la tribu de los hombres bestia. Desde pequeños, peleaban entre sí, ya fuera jugando o en serio, hasta que se cansaban. Sin embargo, Ygriel nunca había sido derrotado por Ignel. Para Ignel, Ygriel era el único familiar, hermano, ídolo y meta en el mundo. Ignel se detuvo en seco frente a la gema naranja cubierta con un tronco de árbol. Inmóvil, miró el núcleo del árbol del mundo y extendió la mano. Acabemos con todo esto. Tú, yo y este bosque. Si no pudieron impedir que ese monstruo devorara el árbol del mundo, de todos modos. Antes de eso, preferiría aplastar con sus propias manos el alma de sus hermanos atrapados dentro de esa maldita piedra. Ignel soltó una risita, agarrando el núcleo con la mano. Hicimos esa promesa. Aunque te conviertas en el jefe, yo llegaré a ser el guerrero más fuerte del gran bosque. Al final, la promesa no se cumplió porque Ignel no pudo superarlo hasta su muerte. Abandonó el gran bosque y viajó por el continente, luchando contra numerosos pueblos. Entre ellos, había individuos insignificantes, enemigos formidables que podían hacerla hervir la sangre, e incluso se topó con un monstruo más fuerte que Ygriel. El mundo fuera del bosque era inmenso.
Sin embargo, su sed nunca se sació. Por muy fuerte que fuera el enemigo, incluso si se trataba del Señor Supremo de Calderic, no existía nada que pudiera saciar su sed. La emoción y la euforia fueron pasajeras, y tras la batalla, siempre quedaba un vacío en su corazón. Si hay un mundo después de la muerte, volvamos a encontrarnos y luchemos de nuevo, Ygriel. Ygriel ejerció fuerza sobre la mano que sostenía el núcleo. Hubo una breve vacilación en sus ojos, pero fue fugaz. Grieta. Fue justo en el momento previo a que el núcleo del árbol del mundo se hiciera añicos. Alto, rey loco. Ygriel giró la cabeza. El séptimo señor estaba entrando en la entrada de las raíces del árbol. Guión bajo 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 guión bajo. ESOVN. Almohadilla 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 capítulo 277. Mientras perseguía al rey loco, me quedé mirando el árbol gigante que había más adelante. El árbol era exageradamente alto, llegando hasta rozar las nubes. Era gigantesco y estaba envuelto en un poder divino. ¿Ese es el árbol del mundo? Con una sensación de asombro, descendí al suelo. Dejando a Tion afuera, encontré la entrada al árbol del mundo y entré solo. En la entrada y a lo largo del pasadizo, yacían bestias y elfos caídos que parecían ser guardias. Probablemente fue obra del rey loco. ¿Qué demonios está haciendo? Sé que el alma de Ygriel, el hermano del rey loco, fue absorbida por el núcleo del árbol del mundo. Así pues, era evidente que el rey loco había venido aquí por el núcleo del árbol del mundo, pero utilicé mis sentidos supersensoriales y seguí el rastro del rey loco. Siguiendo por el pasillo donde habían caído los guardias, finalmente llegué a un espacio inmenso. Y en ese lugar, pude ver al rey loco. Incluso a primera vista, parecía estar extendiendo la mano hacia la gema naranja que claramente se parecía al núcleo del árbol del mundo, como si fuera a destrozarla en cualquier momento. ¡Pum! Al ver el oro infiltrándose en el núcleo, hablé con urgencia. ¡Alto, rey loco! El rey loco detuvo sus acciones y dirigió su mirada hacia mí. Transcurrió un momento de silencio. Sin decir palabra, el rey loco me miró, preguntándome por qué la había seguido hasta allí. Acercándome un poco más, hablé. ¿Es ese, el núcleo del árbol del mundo? El abismo respondió obedientemente. Exacto. Es el núcleo del árbol del mundo. ¿Por qué querrías destruirlo? Si lo haces, no habrá ninguna posibilidad de detener a Fogwig. El rey loco soltó una carcajada. ¿Qué importa? No pudimos evitarlo, y el gran bosque está al borde de la destrucción, de todos modos. Pero no hay razón para destruirlo ahora. No, sí que lo hay. En lugar de dejar que ese monstruo devore el árbol del mundo y absorba su poder, prefiero destruirlo primero. Aunque lo hagas, no servirá de mucho. Esa criatura absorberá no solo el núcleo del árbol del mundo, sino también la vitalidad de todo el gran bosque. El rey loco parecía disgustado mientras yo seguía discutiendo. Ah. ¿Podría ser esa la razón? Al reflexionar sobre ello, comprendí la verdadera razón por la que quería destruir el núcleo. Tenía que ver con su hermano, Ygriel. No quería que Fogwig devorara su alma, así que quiso extinguirla con sus propias manos antes de que eso sucediera. Las razones que mencionaste antes no eran más que excusas, ¿es por culpa de Ygriel? Ante mis palabras, los ojos del rey loco se crisparon. Séptimo señor, usted sabe mucho sobre mí. Realmente no me gustan los bastardos turbios como usted. No he investigado nada sobre ti. Simplemente me enteré por casualidad. ¿Ya terminaste de hablar? No me molestes más. La reina loca gruñó, mostrando sus colmillos.
La miré fijamente y luego negué con la cabeza. No puedo permitir que eso suceda. El destino de Adesa no es solo problema de Adesa. Quebrar. La gran espada que apuntaba con precisión a mi cabeza fue bloqueada por mi velo flotante y desviada. Por lo visto, el rey loco no estaba de humor para seguir conversando. Entonces te mataré primero. Por cierto, recuerdo que hubo una vez que casi peleamos, pero terminó abruptamente, ¿verdad? Reflexioné. Parecía improbable que esto pudiera resolverse con palabras. Pero si la dejo desatar su furia, el núcleo del árbol del mundo quedaría destruido. Tampoco tenía el poder para someterla. Aunque podría matarla, ya que era una luchadora puramente física, eso también plantearía dificultades. Bang. Utilicé el salto espacial para esquivar su puñetazo. M.A.D. King cambió de dirección inmediatamente y volvió a abalanzarse sobre mí. Me defendí de sus ataques y los esquivé, pero no pude tomar una decisión. ¿Qué tengo que hacer? El rey loco era un guerrero más fuerte que el tirano al que maté en el pasado. No podía aguantar mucho tiempo simplemente ganando tiempo. Pero, ¿cómo demonios debería manejar esta situación? En ese momento, de repente me vino un pensamiento a la mente. Un momento. Ahora que lo pienso, sí, existía esa posibilidad. ¿Pero realmente se podría hacer? Tenía mis dudas, pero como no había ninguna otra opción viable, mi vacilación fue breve. Me teletransporté frente al núcleo del árbol del mundo, esquivando los constantes ataques del rey loco. Al ver esto, el rey loco detuvo su momentánea furia. Oye, ¿qué estás planeando? Miré el núcleo del árbol del mundo y hablé. Prefieres destruir el alma de tu hermano antes que dejar que Fobwig la devore, ¿no es así, Quinto Lord? Oye, Séptimo Señor. Entonces supongo que no te importa si tomo prestado su poder por un momento. Extendí la mano hacia el núcleo del árbol del mundo, enredado en el tronco. Tomar prestado su poder, ¿de qué demonios estás hablando? Ignorando las palabras del rey loco, hice contacto con el núcleo del árbol del mundo. Convergencia de almas. Un nuevo libro de misterio que conseguí en la biblioteca pública de la Academia. Esta habilidad misteriosa permitía al usuario manifestar temporalmente las capacidades del alma del objetivo, lo que le permitía ejercer sus poderes durante un breve periodo de tiempo. En otras palabras, si pudiera aceptar el alma de Ygriel en el núcleo del árbol del mundo, podría tomar prestadas y utilizar sus habilidades como el guerrero más grande del gran bosque. Convergencia de almas. En cuanto utilicé el misterio, pude sentir la presencia de un alma dentro del núcleo del árbol del mundo expandiéndose enormemente. Es vos. Pronto, una figura translúcida que emergía del núcleo adquirió una forma vaga. Un humanoide con un rostro muy similar al del rey loco me miró con ojos tranquilos. Me quedé inmóvil, momentáneamente sin palabras. Séptimo Señor, ¿qué piensas hacer? Parecía que el rey mago no podía ver el alma de Ygriel frente a mí en ese momento. No era una forma física, solo una imagen en mi mente, visible únicamente para mí. Sin embargo, tal vez presintiendo algo, el rey loco se abalanzó sobre mí una vez más. Parecía pensar que yo estaba a punto de hacer algo con el núcleo del árbol del mundo. Mientras bloqueaba la espada del rey loco con un velo flotante, entablé conversación con el alma de Ygriel. Necesitaba el permiso del alma objetivo para usar convergencia de almas. Ygriel, el bosque que una vez protegiste se enfrenta a otra crisis de destrucción. El resucitado Fobwig devorará el árbol del mundo y absorberá la vitalidad del gran bosque. Continuó mirándome en silencio. No nos queda mucho tiempo. Por favor, préstame tu fuerza. Fobwig está más débil que durante la Gran Guerra. Si unimos nuestros poderes, tal vez podamos detenerlo.
En ese instante, el alma de Ygrael dirigió su mirada hacia el rey loco, que estaba golpeando la barrera con una espada. Por un breve instante, pareció asomar una sonrisa amarga en sus labios. Y... ¡Saa! El alma de Ygrael se volvió aún más vívida y comenzó a fluir dentro de mi cuerpo. Sentía como si estuviera soportando una tormenta inmensa en todo mi ser. Mi cuerpo se retorció y mi conciencia estaba sumida en la confusión. La energía se desbordó hasta el punto de una explosión inminente, pero aún así podía sentir que mi cuerpo estaba experimentando una transformación. En ese momento, estaba en sintonía con Ygrael. Kwon. Finalmente, la armonización llegó a su fin y bajé la mirada hacia mis manos. Ya no eran mis manos de siempre, sino unas manos fuertes y musculosas. Lo mismo ocurría con mi cuerpo. Incluso mi flequillo largo y ondulado se había vuelto rojo. Respiré hondo y exhalé, levantando la cabeza. Con un campo de visión ligeramente más agudo, miré distraídamente en la dirección donde se encontraba el rey loco. ¿Ygrael? Murmuró distraídamente, su voz desvaneciéndose. Como no había espejo, no podía ver mi rostro, pero me di cuenta de que mi aspecto actual se parecía al de Ygrael cuando estaba vivo. Así es como es. Fuera lo que fuese, logré dominar el poder de Ygrael. Ahora, antes de que se acabe el tiempo, debo derrotar rápidamente a Fogwig. ¡Bang! Desaté el poder desbordante en todo mi cuerpo y avancé rápidamente. Ignorando al rey loco, me apresuré a atravesar el pasaje y escapé más allá del árbol del mundo. Corrí a toda velocidad en dirección a donde estaba Fogwig. Es rápido. La velocidad máxima de Ygrael era mucho mayor que la de montar un wyvern. Aunque una transformación física tan drástica normalmente supondría un reto para la adaptación, para mí no representó ningún problema. Actualmente, no solo he obtenido la fuerza física de Ygrael, sino que también he asimilado su conciencia. Por eso supe instintivamente cómo manejar y controlar este inmenso poder. En un instante, llegué al lugar donde estaba Fogwig sin detenerme y corrí hacia él. A pesar del incesante ataque de los hombres bestia y los elfos, cargué valientemente contra la implacable criatura que se negaba a ceder. Con determinación inquebrantable, le asesté un poderoso puñetazo directo. ¡Bang! Un estruendo ensordecedor surgió de un simple golpe, provocando que el cuerpo de Fogwig temblara violentamente. La criatura cesó su movimiento una vez más. Al aterrizar, hombres bestia y elfos me miraron con asombro. Les grité. Soy el séptimo señor, tomé prestado temporalmente el poder de Ygrael, que yacía latente en el núcleo del árbol del mundo. Dado que el tiempo para mantener este poder es limitado, prepárense todos para nuestro asalto final. Instintivamente supe que solo quedaban 5 minutos antes de que terminara el efecto de convergencia de almas. Explicar lo sucedido era una pérdida de tiempo. Al oír mi grito, los hombres bestia y los elfos se prepararon inmediatamente para atacar. Ahora es el momento de detener a esa criatura, expriman sus últimas fuerzas, todos. Y así comenzó el asalto final contra Fogwig. Si esto fallara, sería el verdadero fin, pero tenía la sensación de que no fallaría en absoluto. Los espíritus se aprovecharon de la debilidad de Fogwig. Entonces los hombres bestia desataron sus ataques con espadas. Séptimo señor. El jefe elfo gritó. El espíritu del gran viento me envolvió. Una vez más, la debilidad de Fogwig fue perforada, y me lancé a ella por última vez. Una oportunidad. Esta oportunidad solo se presentaría una vez. Debía aprovecharse de un solo golpe. Siguiendo mis instintos y guiado por el alma de Ygrael, extendí el puño. Esta era la técnica de Ygrael. Un golpe mortal que comprimía la fuerza de todo el cuerpo en un solo punto. ¡Guau! Cuando mi puño golpeó, una aura sangrienta explotó y el cuerpo de Fogwig se partió en dos como el mar que se abre.
Y entonces, finalmente, fue desenmascarado. El cuerpo del emperador, enterrado entre la masa. Mis fuerzas se agotaron, pero logré reunir las últimas que me quedaban y alcanzarlo. Sin embargo, Blue parecía un último acto desesperado, ya que grupos de Fogwick explotaron en todas direcciones y fueron disparados contra mí simultáneamente. Con un nivel de destrucción sin precedentes. Los elfos y hombres bestia que aún conservaban algo de fuerza intentaron ayudarme, pero estaban en clara desventaja numérica. No, esto no funcionaría. Si creáramos una oportunidad mientras defendemos, Fogwick se regeneraría en un instante. En un momento de vacilación, mientras consideraba si debía arriesgar mi vida y excavar en el cuerpo principal del emperador, alguien se abalanzó y aniquiló rápidamente los cúmulos restantes. Rey loco. Fue ella quien, de repente, los alcanzó e interceptó el ataque. Esto es suficiente. Y así, sin ningún impedimento, pude entrar rápidamente en el lugar donde se encontraba el cuerpo del emperador. Entonces, una vez más, los grupos que me rodeaban se reunieron y me atacaron. Me sentí sepultada entre la multitud, pero mi velo flotante me dio tiempo. Basta ya, emperador. Su cuerpo estaba a mi alcance. El velo flotante me dio tiempo para recuperar fuerzas para el golpe final. Y ruido sordo. Me abrí paso entre los grupos de enemigos que bloqueaban mi camino y pude enfrentarme al cuerpo del emperador. El emperador era una visión espantosa. Su piel era pálida como la de un niño, sus ojos estaban cubiertos únicamente por la esclerótica blanca y su cuerpo adornado con piedras mágicas, como inscripciones rúnicas. Entre ellas, había una gema particularmente llamativa de color blanco puro, y al verla, entrecerré los ojos. ¿Podría ser? Humano. En ese momento, oí murmurar al emperador. Aunque su aspecto se había vuelto monstruoso, en su voz parecían quedar vestigios de su antigua humanidad. Existo por el bien de la humanidad. Tu sueño era una ilusión. Muérete ya. Coloqué mi mano sobre su cabeza y activé el ataque de muerte instantánea. Al cortarse la respiración del emperador, las masas circundantes comenzaron a temblar y a resquebrajarse. Gugugugugu. Pronto, toda la multitud desapareció, y yo caí al suelo junto con el cadáver del emperador. Al mirar a mi alrededor, vi que los elfos y los hombres bestia me miraban fijamente con la mirada perdida. ¡Guau! Y entonces resonó un grito. Al final, logré bloquear a Fogwick y proteger el gran bosque. Suspiré y miré el cadáver del emperador a mi lado. Encontré la gema de un blanco puro que había visto antes y la recogí, sujetándola con fuerza. En fin, ¿se acabó finalmente todo esto? La duración de convergencia de almas estaba casi terminando, y podía sentir cómo el poder de Ygriel se desvanecía. Mientras luchaba por levantarme con el cuerpo dolorido, alguien corrió hacia mí. ¡Bang! Bloqueé el puño que venía directo hacia mi cara y retrocedí unos pasos. ¿Qué estás haciendo, rey loco? La persona que me atacó repentinamente fue el rey loco. Tenía una expresión de excitación en el rostro, como si lo estuviera disfrutando, y se abalanzó sobre mí de nuevo. Vamos a jugar, Ygriel. Guión bajo 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 guión bajo. PUKENYNLS, T. Almohadilla 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 capítulo 278. Ignel, ¿por qué tienes tantas ganas de morir hoy? Ygriel le dijo a Ignel. Con un suspiro. A diferencia de ella, que parecía haber rodado por el suelo varias veces, Ygriel ni siquiera había sudado. Ignel lo miró con cara de enfado, luego se puso de pie de un salto y se abalanzó sobre él. Esquivó un puñetazo ligero, luego la agarró por la nuca y la estrelló contra el suelo una vez más.
Tus ataques siguen siendo demasiado obvios. Intenta luchar adivinando los pensamientos de tu oponente. Mierda. Ya basta. Vámonos. El señor Big lleva un tiempo cazando búfalos de cuernos rojos, y si nos quedamos hasta tarde, no quedarán trozos sabrosos. Cuando Egrol apartó la mano de su hombro, Ignel se levantó rápidamente y se agarró el pelo. Los dos forcejearon en el suelo por un momento. No puede ser. Negándose a soltarlo, se aferró a su cabello con insistencia hasta que Igrel la apartó de una patada. Refunfuñando, Ignel se levantó de nuevo sin desanimarse y se abalanzó sobre él una vez más, riendo al ver el cabello despeinado de Igrel. Mírate, Fa. ¿Te estás divirtiendo? Igrel se apartó el cabello y la miró con lástima. Entonces, al oír la refrescante risa de Ignel, no pudo evitar sonreír también. ¡Oh, mierda! Me duele todo el cuerpo de tanto reír. Estoy agotada. Ignel se desplomó al suelo, exhausto. Igrel se agachó junto a él. Con esto, llevo 305 victorias y tú 305 derrotas, ¿cuándo vas a ganar tú? Cállate. Naciste con el espíritu del sacrificio. Por eso eres tan fuerte. ¿Cuándo dejarás de creer en esas supersticiones? Ignel, que había estado mirando fijamente al cielo con la mirada perdida, preguntó. Oye, Igrel, ¿qué te dijo el jefe cuando te convocó ayer? No fue nada especial. Puedes engañar a otros, pero a mí jamás me engañarás. ¿Quién te crees que soy? Ante la intensa mirada de Ignel, Igrel sonrió como si no pudiera resistirse y respondió. Ah, vale. Lo entiendo. Probablemente ya lo habías adivinado. Me dijo que casi ha decidido cederme el puesto de jefe. ¡Qué reacción tan aburrida! Tu hermano podría convertirse en el líder de todos los guerreros de la tribu, ¿sabes? Incluso mientras decía eso, Igrel no pudo evitar preguntarse por qué ella reaccionaba de esa manera. Desde pequeña, Ignel tenía un espíritu competitivo más fuerte que cualquier otro miembro de la tribu. Aunque no lo había dicho en voz alta, ya que su hermano estaba justo a su lado, era difícil creer que no le interesara el puesto de jefe. Al fin y al cabo, el jefe era el guerrero más poderoso de toda la tribu. Ignel resopló. No te adelantes a los acontecimientos, Igrel. ¿Jefe? No me interesa ese puesto. Aunque te conviertas en jefe, algún día yo seré el guerrero más fuerte de la tribu. Igrel dejó escapar un pequeño jadeo. ¿Es eso posible? Mientras te haces más fuerte, yo no me quedaré de brazos cruzados. Por supuesto. Entonces te doy mi palabra, cuando algún día sea la guerrera más fuerte del gran bosque, seré tu hermana mayor. No seas tonta y no me trates como a una hermana mayor. Igrel puso cara de desconcierto ante sus inesperadas palabras. Si insistiéramos en clasificar su parentesco, Igrel nació unos minutos antes que Ignel. Por supuesto, Ignel nunca lo había tratado como a un hermano mayor. Si no puedes cumplir tu promesa, ¿qué harás? No hace falta. El plazo es hasta que me muera. De todas formas, vas a hacer lo que quieras. Igrel chasqueó la lengua, pero finalmente asintió. Muy bien. Este es el trato. Yo seré el jefe, y tú, Ignel, algún día serás el guerrero más fuerte del gran bosque. Los dos hermanos cruzaron miradas y rieron entre dientes. Ban. Roar. Un ruido ensordecedor resonaba cada vez que bloqueaba los puños que volaban hacia mí. Retrocedí tambaleándome, esquivando o apartando los puños del rey loco que volaban hacia mí sin pausa. Si hubiera sido mi propio cuerpo, y no el de Igrel, ya estaría aplastado hasta los huesos. ¿Esta persona se ha vuelto loca? El rey loco me atacó como un monstruo descontrolado. Con el poder de la Igrel original, podría haberla sometido fácilmente,
pero ahora no podría hacerlo. El misterio estaba a punto de resolverse, y mis fuerzas se habían visto muy mermadas por el ataque que había derribado al Fogwick tiempo atrás. Más que nada, lo que me ponía nervioso era mi estado mental actual. No tenía ninguna razón para enfrentarme al rey loco a puño limpio. Podía esquivarlo como antes, usando saltos espaciales o bloqueando con el velo flotante. ¿Por qué estaba haciendo esto? Las emociones que sentía en ese momento no eran confusión ni desconcierto, sino más bien emoción y una sensación de entusiasmo. Cada vez que bloqueaba con el puño, la descarga eléctrica que recorría mi cuerpo me resultaba refrescante. No me limité a quedarme ahí parado bloqueando, quise contraatacar de inmediato y destrozarle esa cara arrogante. Y entonces lo comprendí. No era yo, era Ygriel. El alma de Ygriel, fusionada con mi conciencia, quería luchar contra ella una última vez antes de desaparecer por completo. Ignel, ¿qué estás haciendo? En ese momento, los ataques del rey loco cesaron por un instante. Otros hombres bestia, incluido el jefe, se interpusieron entre el rey loco y yo para protegerme. Piérdanse, viejos, no se metan. Observé la escena y hablé. Está bien, apártense todos. No la detengan. Los hombres bestia que volvieron su mirada hacia mí tenían expresiones de desconcierto. Tras una dura batalla, probablemente se preguntaron qué estaba pasando de nuevo. Sin embargo, el jefe pareció percibir la tensión que existía entre el rey loco y yo, y voluntariamente retrocedió. Todos, apártense. De este modo, la interferencia desapareció. Me enfrenté al rey loco, que respiraba con dificultad como si pudiera abalanzarse sobre mí en cualquier momento, y extendí la mano. Ven a por mí con todo lo que tengas. Gracias al poder de Ygriel, pude derrotar a Fogwick. Si este fuera su último deseo, se lo concedería. Ante mis palabras, el rey loco cargó, riendo como un maníaco. Así es como debe ser. ¡Bang! En un instante, el rey loco, que se acercó lo suficiente como para que su puño rozara mi nariz, atacó. Le devolví el favor con un puñetazo. Una fuerte descarga eléctrica me recorrió el brazo. El rey loco dobló el brazo y dio otro paso hacia adentro. Al mismo tiempo, una mano apareció volando desde un costado, con la palma abierta en lugar de cerrada en un puño. Levanté el codo para apartar la mano que intentaba descaradamente agarrarme del cuello. Tras ser frustrados sus dos ataques, ella lanzó un puñetazo oscilante, y yo me incliné hacia atrás, levantando la rodilla. La sangre salpicó el aire. Un golpe que apenas me rozó la barbilla me hizo dar un paso atrás y negar con la cabeza. Todo esto sucedió en un abrir y cerrar de ojos, en un solo intercambio de golpes. Limpiándome la sangre de la barbilla, la volví a encarar mientras ella lanzaba otro ataque. Esta vez fue de frente, pero sus movimientos fueron más complejos. Como una experta, sus manos y pies seguían trayectorias que me confundieron durante el ataque. Su extraordinario cuerpo desafiaba con facilidad las leyes convencionales de la física. Incluso en lo que parecía un simple golpe, había innumerables complejidades. El intercambio continuó. Ruido sordo. Nuestros puños chocaron, golpeándose mutuamente en la cara. Ignel y yo giramos rápidamente la cabeza y volvimos a chocar. Siguiendo sus ataques con la mirada, contraataqué con valentía. La bloqueé, la esquivé y, a propósito, le permití que me golpeara para poder devolverle el golpe con un contraataque más potente. Me lanzó una patada baja dirigida a las pantorrillas, y yo respondí con el mismo movimiento en su otra pierna. A continuación, me lanzó un puñetazo al pecho, y yo le devolví el golpe dándole un puñetazo en el abdomen, girando el cuerpo para hacerlo. ¡Kiak! El rey loco emitió un ruido espeluznante, una mezcla entre un jadeo y una risa, y luego se abalanzó sobre mí, haciéndome retroceder.
Con otra ráfaga de aceleración, el rey loco intentó atacar de nuevo, pero retrocedí, anclé mi centro y la agarré. Entonces la levanté y la lancé. Atravesó varios árboles a su paso antes de detenerse bruscamente contra una roca. ¡Ja, uac! Esta vez, era claramente un sonido de risa. M.A.D. King soltó una carcajada, apartó los escombros caídos de su cuerpo y se levantó. Escupí la sangre que se había acumulado en mi boca y giré mi cuello rígido. Aunque nuestras capacidades físicas eran similares en ese momento, Ygriel superaba al rey loco en el sentido del combate y en todos los demás aspectos. Pero ese no era el punto. Esta no era una pelea que se pudiera ganar. 30 segundos. Quedaban aproximadamente 30 segundos. ¿Sería suficiente? Esos pensamientos desaparecieron rápidamente en medio de la emoción de la batalla. Ni yo ni el rey loco retrocedimos ni creamos distancia. Era como si estuviéramos luchando rodeados de acantilados por todos lados, y solo entabláramos combate cuerpo a cuerpo donde nuestros brazos podían alcanzarnos. Una batalla de pura fuerza física, sin armas, magia ni habilidades especiales. Por supuesto, yo tampoco utilicé ninguno de mis misterios. Durante la lucha, en cierto momento, la apariencia del rey loco pareció superponerse con la de otra figura, volviéndose borrosa. Me di cuenta de que era la versión joven del rey loco. Es el recuerdo de Ygriel. El puño que venía directo hacia mi cara cambió de rumbo a mitad de camino. Le arrebaté la mano frenética que intentaba sujetarme del cuello y le di otra patada en el estómago, murmurando para mí misma. Esta no vio lo que pretendes hacer. El rey loco se rió a carcajadas. ¿Y esto, es bueno? M.A.D. King bajó la postura y apuntó a la parte inferior de mi cuerpo como si fuera a embestirme. Cuando intenté detenerla empujándola contra su frente, el rey loco levantó repentinamente la cabeza, abrió la boca de par en par y me mordió la muñeca. Balanceé mi brazo y la estrellé contra el suelo opuesto. ¡Bang! El rey loco gimió mientras era inmovilizada contra el suelo destrozado. Entonces se tambaleó y se levantó de inmediato. Tenía una resistencia inagotable. 10 segundos. Ahora solo queda ese tiempo. Si transcurriera ese tiempo, el poder de Ygriel incrustado en mi cuerpo desaparecería por completo junto con su alma. Reuní las últimas fuerzas que me quedaban. Un maná carmesí envolvió todo mi cuerpo. M.A.D. King, que había permanecido inmóvil, también esbozó una leve sonrisa y reunió su maná. Como si presentiera que era el final, adoptó una postura y extendió lentamente el puño. Venid a por mí con todas vuestras fuerzas. No me importa si muero. Y entonces, tanto yo como el rey loco nos abalanzamos el uno sobre el otro simultáneamente. Nuestros puños chocaron y nuestras fuerzas se enfrentaron. Acto seguido, una explosión masiva arrasó la zona. Recuperé la vista y retiré el puño. Mi cuerpo quedó sin fuerzas al volver a su estado original tras el golpe final. Con esto, el alma de Ygriel se había desvanecido por completo. Observé fijamente al rey loco mientras se alejaba rebotando en la distancia, sintiéndome agotada y a punto de desplomarme en cualquier momento. En el último momento, no tuve más remedio que desplegar mi barrera para protegerme. Ataqué pensando que no importaría si el rey loco moría. Pero justo cuando mi poder estaba a punto de abrumarla y arrasar con ella, Ygriel retiró su poder. El bosque quedó en silencio. Incluso los hombres bestia y los elfos que habían estado observando la batalla desde la distancia no pronunciaron ni una palabra. Me acerqué a la Ygriel caída para comprobar su estado. Poco después, Ygriel, que había abierto los ojos, me miró. Tú eres el séptimo señor. Tras confirmar que estaba viva, me senté a su lado sin decir una palabra. Apenas podía mantenerme en pie. Mientras yacía allí, me preguntó. ¿Qué hiciste con el núcleo del árbol del mundo? Respondí obedientemente.
Es mi habilidad. Acepté el alma de Ygriel y tomé prestado su poder por un momento. ¿Qué le sucedió al alma de Ygriel? Desapareció por completo como precio por esa habilidad. Hablé así y observé disimuladamente el comportamiento del rey loco. Era difícil prever qué reacción tendría. Afortunadamente, el rey loco no reveló ninguna enemistad u hostilidad hacia mí. En cambio, parecía bastante satisfecha. Séptimo señor. Tras un breve silencio, el rey loco habló. Gracias. Me giré para mirarla y luego aparté la mirada. El sol ya estaba saliendo sobre el bosque en ruinas. Guión bajo 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 guión bajo. CNDKYEL, et. Almohadilla 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 capítulo 279. El territorio de Bayonte en Santea, la ciudad donde se ubicaba la capital de Ervin. Como de costumbre, una multitud se congregaba frente a la puerta de la ciudad y la inspección estaba en pleno apogeo. Muestre sus pases o cualquier documento de identificación. El nuevo guardia recluta, Pulse, estaba realizando una inspección minuciosa. El escolta veterano, Seld, lo observó y puso los ojos en blanco. Oye, relájate un poco y hazlo con moderación. Si sigues así, no durarás mucho en este negocio. Ah, sí, lo entiendo. ¿Qué entiendes? Chico, todavía tienes mucho que aprender. Pero comparado con los que no tienen ni idea, eres mucho mejor, así que aprende algunos trucos en ese estado. Esta vez, un carruaje se acercó a la puerta sin hacer fila. Claramente no era un carruaje de carga común, a simple vista, parecía el carruaje de un noble. Seld dio un paso al frente en lugar del tenso Pulse. Disculpe, ¿podría decirme quién es? Este es el carruaje de la casa Gombel, gobernantes del reino septentrional de Radrico. Su señoría se encuentra a bordo. Por favor, permítales pasar. Seld examinó el pase que le entregó el cochero y asintió con una sonrisa. Mis disculpas. Por favor, continúe. Mientras Pulse observaba cómo la parte trasera del carruaje pasaba por las puertas, Seld esbozó una sonrisa burlona. Pensaba que no era algo noble. Es una lástima, ¿verdad? ¿Perdón? Oh, no, en absoluto. A veces, esos mocosos mediocres que creen que los tratarán como nobles ignoran la fila y se cuelan. Puedes tratarlos sin piedad. Si se creen muy importantes, simplemente tira todo su equipaje por la ventana del vagón de carga. Es la diversión que puedes tener estando de guardia. En ese momento, se produjo un revuelo en la fila. Oigan, chicos, ¿qué pasa? ¿No ven la fila aquí? Las personas que hacían fila oyeron gritos. Seld desvió la mirada, evaluó la situación y frunció el ceño. Un grupo de personas ignoraba descaradamente la fila y se acercaba a la puerta. Llevaban túnicas puestas al revés. Oye. Detente ahí mismo. Tienes que seguir la orden, ¿qué estás haciendo? A pesar de la advertencia de Seld, ni siquiera la tuvieron en cuenta y siguieron caminando. Seld se preguntó por un instante si serían nobles, pero su actitud y el ambiente que los rodeaban no lo parecían en absoluto. ¿Eran simplemente unos locos? Oye, chico nuevo. Coge tu lanza. Sí, sí. Seld les tendió la lanza mientras se acercaban. Te dije que siguieras la orden. Quebrar. La sangre salpicó cuando el cuerpo de Seld fue partido por la mitad. Pulse, que estaba cerca, se quedó paralizado un instante, luego sintió la sangre caliente en su rostro y gritó. ¡Ah, ah! El grito duró poco, y la cabeza de Pulse cayó al suelo. La zona frente a la puerta se convirtió en un caos en un instante. Las personas que estaban haciendo fila se dispersaron gritando.
¿Qué le pasa a ese tipo? Los soldados apostados en las murallas de la ciudad se preparaban apresuradamente para el ataque, apuntando con sus arcos tensados y lanzando hechizos. Disparen, dispárenles ahora mismo. El capitán de la guardia gritó enfadado. Al mismo tiempo, una lluvia de flechas y ataques mágicos se abalanzó sobre las figuras vestidas con túnicas. La respuesta de los soldados fue rápida, pero carecía de significado alguno. Una de las figuras engalanadas alzó la mano en el aire, y al agitarla, un destello de luz gris hizo que todas las flechas y hechizos que volaban hacia ellos desaparecieran instantáneamente. Ruido sordo. Al mismo tiempo, las fuerzas que se abalanzaban sobre las murallas del castillo se convirtieron en montones de cenizas en un instante. Las cenizas cayeron en cascada por las murallas. El ser encapuchado dirigió su mirada hacia la gente que huía y volvió a hacer un gesto. Ellos también quedaron reducidos a cenizas, al igual que los soldados que les precedieron. Tan débil. Completamente débil. La figura encapuchada, que había reducido a polvo a todos los humanos que la rodeaban, bajó la capucha de su túnica. Tenía el rostro pálido como la muerte y 4 ojos. Era evidente que no era humano. ¡Qué gracioso! Ser derrotados por unos debiluchos y pensar que hemos estado acobardados en Altelore durante tanto tiempo. La criatura, un demonio, rió, extendiendo los brazos de par en par. Hace mucho tiempo que no piso tierra de Santea, acaba con todo lo que veas. Después de que Ran abandonara apresuradamente el castillo de Erwin, Caen, Rigón y Lea. Lea, ¿podemos recoger y comer los frutos de ese árbol de allí? Tonto, ¿es que no ves que no están del todo maduros? Si tienes curiosidad por saber lo ácidos que están, adelante, pruébalos. Los 3 paseaban por el jardín interior del castillo. Lea chasqueó la lengua con frustración mientras veía a Caen trepar a un árbol y fruncir el ceño al ver la fruta verde. ¿Por qué siempre hace eso? Es que es muy curiosa. Es más fácil seguirle la corriente. Rigón tomó asiento bajo la sombra del árbol al que Caen se había subido y se sentó. Lea, tras apoyarse en el árbol, observó a Rigón, que dormitaba, durante un instante antes de sentarse a su lado. Vivir en el castillo durante una semana, ¿qué tal es? ¿Hay algo incómodo? Ah, sí. Claro que no. Lo estamos pasando de maravilla, disfrutando de los suntuosos banquetes y divirtiéndonos todos los días. Bueno, entonces me alegra oír eso. Mientras soplaba una brisa fresca, el cabello de Rigón y Lea se mecía suavemente. Se sentaron uno al lado del otro, observando a Caen remover las ramas que estaban sobre ellos. ¿Y tú, Lea? Es bueno que no sea la única que has traído, ¿verdad? Ran no está aquí, sin embargo. Jaja, bueno, es mucho más divertido con más gente, ¿no? Lea no respondió, pero tampoco lo negó. Al verla así, Rigón también sonrió. Hola, chicos, por fin encontré fruta bien madura, pruébenla. Caen le dio un gran mordisco a la fruta y la dejó caer. Rigón la atrapó, le dio un mordisco, se la comió y se la ofreció a Lea. Está delicioso. Deberías probarlo tú también. Lea dudó un momento, luego aceptó la fruta y le dio un pequeño mordisco. En el poco tiempo que llevaba con ellos, había experimentado cosas que eran nuevas para ella. Invitar a amigos a su casa, enseñarles el castillo y presentarles todo uno por uno, disfrutar juntos de las fiestas de la ciudad y compartir una sola pieza de fruta sin dudarlo. Es divertido. Todo fue extrañamente reconfortante y alegre. Lea ya no intentaba engañarse a sí misma. Hacer amigos no era algo tan aterrador después de todo. Estar juntos era agradable. Mirando hacia atrás, el tiempo que pasó evitando y alejando a los demás le pareció una tontería. ¿Por qué lo hizo? Ojalá se hubiera hecho amiga de estas personas un poco antes. Bang.
En ese instante, se oyó una explosión ensordecedora. Las miradas de Rigón, Lea y Caen se dirigieron simultáneamente hacia la fuente del sonido, que provenía del exterior del castillo. ¿Qué fue esa explosión? ¿Qué está pasando? Los tres entraron rápidamente al castillo. Por alguna razón, las tropas dentro del castillo estaban muy ocupadas. Incluso los caballeros estaban completamente armados. Extrañar. Jus, a quien encontraron en el pasillo del primer piso, llamó a Lea con urgencia. Ella le preguntó, Jus, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Parece que la ciudad está siendo atacada. Todavía no conocemos todos los detalles. ¿Qué? ¿Quién se atreve a? En ese instante, otro ruido ensordecedor resonó, pero esta vez provenía del interior del castillo. Desde la entrada del castillo se oían sonidos de batalla, seguidos de terribles gritos. La patria de Erwin se enfrentaba a una crisis sin precedentes. No hubo tiempo para preguntarse quién ni cómo. Yusu se llevó a Lea con expresión seria. Yo la acompañaré, señorita, por favor, dese prisa. ¡Bang! La puerta de entrada explotó y la onda expansiva arrastró a quienes se encontraban cerca. El intruso que rompió las puertas era un monstruo con cuerpo humano y cabeza de serpiente. La criatura arrojó la cabeza de un caballero de sus manos. Al reconocer que se trataba del cuello del comandante de los caballeros, Robald, Jus no pudo evitar soltar un jadeo. El monstruo miró a su alrededor mientras sacaba la lengua. Insectos, bien reunidos. Mueran todos. Demonio. Jus, Caen, Rigón y Lea reconocieron de inmediato que se trataba de un demonio. Emitía una energía peculiar e inquietante, igual que el demonio con el que se habían topado antes. Mátenlo. Los caballeros y magos que se encontraban en el salón lanzaron inmediatamente su ataque. Pero el demonio recorrió el salón a una velocidad vertiginosa, masacrando caballeros y magos con facilidad. Las escamas que cubrían los cuerpos de los demonios parecían impenetrables incluso para la magia letal de los magos de alto rango. Jus, llévate rápidamente a Lady Lea y escapa por la puerta trasera. Mientras tanto, el mago principal de la familia Erwin, que había liderado a otros magos de alto rango para unirse a la batalla, le gritó a Jus. Los magos, formados, comenzaron a lanzar su magia contra los demonios con determinación. El aire se estremeció con sonidos explosivos y destellos de luz. Señorita, dese prisa, debemos escapar por la puerta trasera. Pero... ¡Bang! Jus, que estaba a punto de llevarse consigo a Lea, Rigón y Caen para escapar, inmediatamente dudó de lo que veían sus ojos. Todos los magos fueron arrasados de un solo golpe por el aura que el demonio había desatado en todas direcciones. Aunque el mago principal logró sobrevivir por un breve instante, pronto fue capturado por el demonio y partido por la mitad. El poder de los magos más poderosos de la familia Erwin era incomparable, incapaces de ganar ni un instante. ¿Era esto siquiera posible? La fuerza del demonio con cabeza de serpiente era verdaderamente abrumadora. Con las fuerzas presentes en el castillo, parecía imposible detener a ese monstruo incluso si evacuaran a todos a la fortaleza. Por favor, señorita, muévase. Rápido. Jus dijo eso y desenvainó su espada. Al mismo tiempo, el demonio se abalanzó sobre Jus como un rayo y lo golpeó con su cola. Jus ni siquiera pudo reaccionar correctamente antes de ser golpeado y estrellado contra la pared. No. Jus. Lea desató su magia, y Rigón y Caen desenvainaron sus espadas. Pero sus acciones no importaron. Fue el momento en que el demonio agitó la mano como si espantara a un insecto, con la intención de masacrarlos. ¡Bah! Una energía de espada de un blanco puro surgió de la nada y cortó el brazo del demonio por la mitad. ¡Ah! El demonio que fue golpeado por primera vez dejó escapar un grito lleno de dolor y retrocedió.
Fuera del castillo, una figura irrumpió. Al presenciar la escena, Rigón gritó involuntariamente, «Asher». El intruso no era otro que Asher. Con todo su cuerpo ya cubierto de un pálido tono blanco, Asher atacó sin piedad al demonio sin darle ningún respiro. Sus feroces golpes de espada desgarraron las escamas y la carne del demonio. Aunque el demonio resistió durante un tiempo, en desventaja debido al ataque sorpresa anterior, su cuello fue cercenado en un abrir y cerrar de ojos. Tom. El demonio, sin cabeza, se desplomó al suelo. Tras recuperar su espada, Asher se acercó a las 3 personas que permanecían allí aturdidas. Confirmó que Caen, el heredero, estaba ileso, sintiendo un gran alivio. ¿Cómo acabó Asher aquí? Las explicaciones pueden esperar, Rigón. Por ahora, síganme. Los dos. Era crucial trasladarse rápidamente a un lugar seguro en ese momento. Después de todo, la ciudad estaba siendo atacada por demonios. Sin embargo, en ese preciso instante, un aura inquietante le heló la sangre. Asher giró la cabeza bruscamente hacia la entrada derrumbada. No sentía ninguna presencia. Antes de darse cuenta, había otro demonio allí de pie. Sin embargo, este era incomparable con el que acababa de matar. Un monstruo increíblemente poderoso. Eres un bicho bastante competente. El que mató a mis hombres afuera debe ser tú. Un demonio de piel pálida y 4 ojos habló. Asher inmediatamente reconoció su identidad. Un demonio con una aura tan poderosa solo podía ser un archidemonio. Oxytodus, octavo en la jerarquía demoníaca. Una calamidad irresistible se cernía sobre ellos. Guión bajo 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 guión bajo. ITDKYL. ET. Almohadilla 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 capítulo 280. Clank. Tras haber abatido al último de los demonios de un solo golpe, Aindel envainó su espada sagrada. La mitad de la ciudad yacía en ruinas, y ella contempló los cuerpos dispersos de la gente con expresión de tristeza. El edificio de la academia también se encontraba en estado de derrumbe debido al ataque de los demonios, y los cadáveres de los estudiantes estaban esparcidos entre los escombros. Aindel interrumpió bruscamente su recuperación y abandonó la ciudad santa porque percibió una anomalía. Y tal como ella lo presentía, el mundo exterior ya estaba sumido en una terrible catástrofe. A pesar de su rápida llegada, numerosas personas ya habían fallecido. Una invasión simultánea de demonios. Con tan solo un puñado de fuerzas poderosas, incluidos los archidemonios, arrasaron Santea. Partiendo de la capital y atravesando las regiones más cercanas, Aindel llegó aquí inmediatamente, pero ella se ha ido. Por mucho que buscó, no pudo percibir la presencia de Caen. Ni en los terrenos de la academia, ni en su casa de la ciudad. Además, si el séptimo señor, que debería haber estado al lado de Caen en todo momento, hubiera estado aquí desde el principio, no podría haberse quedado de brazos cruzados mientras ocurría este desastre. Si el séptimo señor, que siempre debería estar al lado de Caen, no estaba en la ciudad, eso significaba que Caen tampoco lo estaba. ¿Dónde podrían estar ahora? Aindel se giró, dispuesta a salvar a los más necesitados, pero al voltear la cabeza vio la cabeza del archidemonio que acababa de matar. Rodaba por el suelo, con los ojos completamente negros, mientras su boca comenzaba a moverse. En efecto, te has debilitado, héroe. Aindel entrecerró los ojos. No era el demonio al que había matado quien hablaba ahora, sino otro demonio que había tomado prestado su cuerpo. El líder de los demonios que habían organizado esta incursión desde más allá de Altelore. Azekel. La cabeza del demonio soltó una risita. Ya falta poco.
El día de su resurrección se acerca. Debes esperar ese día. Tras dejar solo esas palabras, la cabeza del demonio se convirtió en cenizas. Aindel miró fijamente el lugar donde la cabeza había desaparecido con expresión severa, y luego movió su cuerpo. ¿Dónde estás, Caen, séptimo señor? Una vez que la situación se calmó, planeé regresar rápidamente a donde estaba Caen. No es que fuera a pasar nada grave, pero no era lo ideal estar lejos de Caen durante un periodo prolongado. Después de que mi cuerpo, cansado tras la batalla, se recuperara un poco, justo cuando el sol alcanzaba su cenit, me despedí brevemente de los jefes de Adesa. Recibimos una ayuda invaluable. Sin duda, devolveré el favor por haber salvado a Adesa, séptimo señor. Tras darme las gracias, el jefe de los hombres bestia dirigió su mirada hacia el rey loco. Bueno, ¿por qué me miras fijamente? Creo que algún día volveremos a tener una conversación como Dios manda, Ignel. Ante esas palabras, el rey loco resopló. Ya no hay nada que me detenga. No volveré a ver vuestras caras. El jefe chasqueó la lengua y no dijo nada más. Tras despedirme de ellos, me preparé para marcharme. El jefe de Estado Mayor y el Señor del Trueno regresarían pronto, así que solo los acompañaría hasta el gran bosque. Séptimo señor, Basa en Rock. En ese momento, el rey loco se acercó y me habló. Respondí brevemente. No. Entonces, ¿a dónde vas? ¿Por qué te importa? Ocúpate de tus propios asuntos. Ja, no seas idiota. Solo estoy preguntando. El rey loco soltó una risita y se encogió de hombros. Sentí un extraño cambio en la actitud del rey loco hacia mí. ¿Podría estar mostrándome cierta amabilidad debido a lo que pasó con Igrel? No era como si pudiera leerle la mente, así que no podía decir exactamente qué había cambiado en ella. Poco después, alcé el vuelo sobre el lomo de Tillong. En pleno vuelo, sentí una oleada de magia y busqué el dispositivo de comunicación. Era un mensaje de Asher. ¿Qué está pasando? Tras revisar el contenido, no pude evitar poner cara de sorpresa. Los demonios han invadido la ciudad. Son 3, y todos son extremadamente poderosos. Aún no sé si tienen un archidemonio con ellos, y puede que no pueda responderte de inmediato, ya que voy a entrar en combate ahora mismo. Por favor, regresa pronto, Zorron. ¿Los demonios invadieron? ¿En Santea? No, ¿podría ser un ataque dirigido a Caen? No tenía sentido que los demonios supieran de la existencia del heredero. Pero, ¿por qué atacar el territorio de Erwin? Mi mente estaba hecha un lío. No, no puede ser. Rápidamente recuperé la compostura. Sí, puede que sea eso. Las invasiones demoníacas eran un evento del juego. A medida que se acercaba la resurrección del rey demonio, lanzaron con cautela ataques a pequeña escala en varias zonas de Santea. La intención era minimizar las incertidumbres de que el héroe llegara solo a Antelore, por si acaso sucediera, y al mismo tiempo, evaluar el estado actual del héroe. El plan del emperador también se aceleró y ya se había llevado a cabo. Era inevitable calificarlo de invasión demoníaca. Incluso el héroe había dicho que la resurrección del rey demonio estaba cerca. Maldición. Le envié un mensaje a Asher, pero no obtuve respuesta inmediata. ¿Y si un archidemonio estuviera involucrado en las fuerzas que atacaron la ciudad? Tan solo pensarlo me daba pavor. Se me heló el corazón. Ahora mismo, debo volver rápidamente a donde estaba Caen. Pero este camino era demasiado lento. Incluso con un Wyvern, se tardaría más de un día en viajar a toda velocidad sin parar. ¿Qué debo hacer? ¿No había ninguna manera? Mientras me devanaba los sesos, un pensamiento me cruzó la mente. Jefe de Estado Mayor. El jefe de Estado Mayor, que volaba a mi lado, levantó la vista.
Lo llamé y me lancé en picado. Al tocar tierra, los tres se detuvieron y me imitaron. ¿Qué ocurre, séptimo señor? Sus miradas curiosas se posaron en mí. Le dije al jefe de gabinete. ¿Hay algún punto de teletransportación habilitado en Santea? El jefe de gabinete hizo una mueca extraña. Era información que pasó como una brisa en el juego. Apenas la recordé. Al igual que en el subsuelo del castillo del Señor Supremo, el jefe de Estado Mayor también disponía de un punto de teletransportación de larga distancia en Santea. Sí, lo hay. ¿Podemos mudarnos allí ahora mismo? Es posible, pero, ¿podrías explicar primero qué está pasando? Mientras dudaba un instante, el jefe de gabinete habló. Como saben, mi teletransportación consume una enorme cantidad de maná y recursos, especialmente para los lugares lejanos que he preparado en secreto fuera de Calderic. Aunque se trate de una tarea solicitada por el séptimo señor, lo siento, pero no puedo acceder sin una razón convincente. El jefe de Estado Mayor era un subordinado directo del Señor Supremo. Como no teníamos una relación de superior-subordinado, yo no tenía autoridad para darle órdenes. Sintiendo impotencia, expliqué brevemente el motivo. Acabo de recibir un mensaje de mi subordinado. Los demonios han lanzado un ataque repentino contra Santea. Al oír esto, tanto el jefe de Estado Mayor como el Señor del Trueno se quedaron atónitos. El rey loco arqueó una ceja. ¿Es eso cierto? Sí, y parece que mi subordinado, que estaba ejecutando mis órdenes en Santea, está en peligro. ¿Te refieres a tu subordinado? El último descendiente superviviente de la tribu de la Luna Blanca. Por supuesto, no podía mencionar a Caen en este contexto, así que en su lugar, creé una razón que involucraba a Asher. El jefe de gabinete sabía lo mucho que valoraba a Asher como mi ayudante de mayor confianza, así que no debería tener ningún motivo para oponerse. No tenemos mucho tiempo, jefe de gabinete, ¿está rechazando mi petición? Lo presioné sutilmente con un tono frío. Pronto, el jefe de gabinete negó con la cabeza. Lo entiendo. Si los demonios se han movido, necesito actuar con rapidez para evaluar la situación. ¿Nos movemos ahora mismo? Sí, deberíamos darnos prisa. ¿Dónde exactamente en Santea se encuentra el punto de teletransportación? Está cerca de la región de Cantever, situada al este de Santea. Afortunadamente, si está al este de Santea, también está cerca de la ciudad de Bayonté. Oye, jefe de gabinete, yo también voy. De repente, el rey loco intervino. El jefe de gabinete pareció sorprendido al mirarla. ¿Nos acompañará el quinto señor? ¿Tienes alguna objeción? Estoy seguro de que el séptimo señor está muy cansado, así que le ayudaré si lo necesita. El señor del trueno dijo tras dudar. Yo también te acompañaré. ¿Por qué harías eso? Si vamos a teletransportarnos, no hay razón para que pierda el tiempo volviendo solo. No me molesté en detenerlos. No estaría de más contar con fuerzas poderosas adicionales en caso de que nos encontremos con enemigos fuertes. ¿Es posible que todos avancemos juntos, jefe de gabinete? Sería una decisión difícil, pero sí, acérquense todos a mí. Yo, el rey loco, y el señor del trueno permanecimos al lado del jefe de Estado Mayor. Los Wyverns también se mantuvieron lo más cerca posible de él. Retumbar. Pronto se produjo una gran oleada de poder mágico, y el espacio circundante se distorsionó con una luz azul. Asher entrecerró los ojos y concentró su mente. Su oponente era un archidemonio. No podría derrotarlo con su propio poder. Tenemos que escapar. Aunque fuera a morir allí, tenía que asegurarse de que el heredero sobreviviera. Era una orden de Sir Ron. Así pues, lo que tenía que hacer en ese momento estaba claro. Mientras yo me encargo de este tipo, huyan todos ustedes. Al oír las palabras de Asher,
3 personas, Caen, Rigón y Lea, volvieron en sí. ¿Huir? Eso es imposible, ¿no? El archidemonio Oxytodus se burló y alzó la mano. Entonces, una enorme barrera hemisférica se alzó a su alrededor, convirtiendo todos los obstáculos en cenizas. ¡Bang! Antes de que la barrera pudiera formarse por completo, Asher lanzó apresuradamente la energía de su espada contra ella, pero se disipó sin asestarle un solo golpe. Todas las vías de escape estaban bloqueadas. Pero Asher seguía moviéndose con rapidez. Con todas sus fuerzas, se lanzó hacia Oxytodus. Oxytodus, que por alguna razón había estado mirando a Rigón con interés, desvió la mirada. Pero la verdad es que te pareces mucho a un miembro de la tribu Luna Blanca, ¿no? Oxytodus permaneció inmóvil, limitándose a agitar la mano para bloquear sin esfuerzo los ataques de Asher. He oído que eres uno de los principales ayudantes del séptimo señor de Calderic, ¿qué hace un caballero de Calderic en Santea? A Asher no le sorprendió que su identidad hubiera quedado al descubierto tan rápidamente. Ni siquiera los demonios de Altelore eran ajenos a los acontecimientos del mundo exterior. El hecho de que un alto lugarteniente del séptimo señor fuera un superviviente de la tribu de la Luna Blanca ya era de dominio público, lo que facilitaba la deducción. Asher se centró exclusivamente en sus ataques. Intentó encontrar la más mínima abertura, buscando una oportunidad para atacar, pero fue inútil. La diferencia de poder entre ellos era enorme. Cuando Oxytodus contraatacó, Asher no pudo resistirlo y salió disparada por los aires, salpicando sangre al estrellarse contra el suelo. Al presenciar aquella escena, Cain apretó su espada y oró desesperadamente en su interior. Por favor, por favor. Energía de espada dorada. Ojalá pudiera usar ese poder desconocido una vez más. Sin embargo, por mucho que lo deseara, su espada no volvió a ser dorada. La mirada de Oxytodus volvió a posarse en Rigón. Oye, jovencito. Sí, te estoy hablando a ti. Rigón, con una mezcla de desesperación en el rostro, lo miró. Tengo una propuesta para ti. Haz un contrato conmigo y acepta mi poder. Y obedéceme. ¿De qué estás hablando? Puedo percibir potencial en ti. Puedes aceptar mi poder bastante bien. Puedes volverte mucho más fuerte que estos gusanos patéticos. Incluso que este. Oxytodus señaló el cadáver decapitado del demonio con cabeza de serpiente. Rigón tartamudeó, intentando hablar. No puedo aceptar algo así. Oxytodus levantó la comisura de los labios. Si aceptas la oferta, perdonaré la vida a una persona entre los humanos presentes, excluyéndote a ti. ¿Qué dices? El susurro del diablo sacudió la mirada de Rigón. Lea apretó los labios, bloqueando el paso frente a Rigón, y gritó. Jamás lo aceptes, Rigón, jamás. ¡Sas! Un sonido agudo resonó. Lea sintió que perdía el conocimiento y bajó la cabeza. Tenía un agujero en el pecho. ¡Ah! Su cuerpo se convirtió en cenizas y desapareció en un instante. Rigón se quedó mirando fijamente el espacio vacío, aturdido, y luego se desplomó de rodillas. ¿Qué? Cain también observó la escena aturdido. Lea estaba muerta. El proceso fue tan vacío e irreal que ella solo pudo quedarse paralizada. Ahora quedan 2. Elige. Si salvar a uno de ellos o dejar que mueran todos. La voz de Oxytodus los devolvió a la realidad. Cain tembló y corrió hacia él. Tú, cabrón. Rugiendo, Cain se abalanzó sobre Oxytodes, quien respondió agitando la mano. Al mismo tiempo, Asher se abalanzó sobre Cain, lo abrazó y rodó por el suelo. Fue un momento crítico. La mitad del rostro de Asher quedó reducido a cenizas tras el ataque, dejando al descubierto todos sus músculos. ¡Puaj! Oxytodus extendió su mano hacia Asher de nuevo.
Rigón gritó. No. Por favor. Bueno, elige. Ahora le toca el turno a la luna blanca. ¿Harás un contrato conmigo? La burla del demonio resonó. Una desesperación insoportable lo envolvía. Fue en ese preciso instante cuando Rigón estaba a punto de abrir la boca con una expresión de profunda tristeza. ¡Quong! Una fuerte vibración resonó a través de la barrera. Y al instante siguiente, un rayo de luz azul cruzó la superficie de la barrera. ¡Bah! Un grupo de personas atravesó la barrera destrozada, y Oxytodus los miró con los ojos entrecerrados. Eres. Quinto señor, rey loco, segundo señor, señor del trueno, jefe de Estado Mayor y séptimo señor, Ron. ¿Eres el archidemonio? Has provocado un buen revuelo, mocoso demonio. El rey loco rió y desenvainó la gran espada que llevaba a la espalda. El séptimo señor miró a su alrededor, a las 3 personas caídas. Oxytodus. Abrió la boca con una mirada gélida. Muere aquí. Guión bajo 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 guión bajo. Lozano VN. Almohadilla 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 capítulo 282. Gracias a Dios. Eso fue lo primero que pensé en cuanto me di cuenta de que Asher, Cain y Rigón estaban a salvo. Tras el alivio, la siguiente emoción que sentí fue ira. Un demonio con 4 ojos. Entre los archidemonios, solo había uno con esa apariencia. Probablemente se trataba de Oxytodus, el octavo archidemonio. Me teletransporté junto a Asher en un instante. Estaba inconsciente, con Cain en brazos. Cain parecía haber perdido el conocimiento, pero no parecía estar gravemente herida. Asher, por otro lado, parecía estar bastante gravemente herida, pero afortunadamente, su vida no parecía correr peligro. Señor Ron. Asher gritó mientras se ponía de pie tambaleándose. Desplegué mi velo flotante sin volver a mirar a Oxytodus. Pero antes de que el velo pudiera interceptar el ataque sorpresa del demonio, el señor del trueno lanzó una onda de relámpagos y la bloqueó. Vamos a jugar. Entonces el rey loco intervino. Oxytodus se puso rígido y comenzó a enfrentarse a las fuerzas combinadas de los 2 señores. Lo siento, Asher. Has pasado por mucho. No es culpa tuya. Me disculpo por haberte mostrado algo tan desagradable. La sangre parecía haberse acumulado en la garganta de Asher mientras luchaba por hablar y se ahogaba. La sangre manchó el suelo. Solté un profundo suspiro y abracé a Asher y a Cain juntos. Los dejé en el suelo y me acerqué al jefe de Estado Mayor, que observaba la batalla desde la distancia. Proteja la seguridad de mis subordinados durante el combate, jefe de Estado Mayor. Sí, séptimo señor. ¿Y Rigón? Rigón seguía allí parado como un hombre aturdido. Cuando me acerqué, levantó la vista y murmuró. Séptimo señor. Rigón, ¿estás herido? No. Pero, es por mi culpa, amigo mío. ¿Amigo? Solo en retrospectiva me di cuenta de las cenizas esparcidas frente a Rigón. Eran los vestigios del poder de Oxytodus. Espera, eso significaba Lea. Por ahora, quédate ahí. Yo y los demás señores nos ocuparemos de él. Una vez que Rigón fue eliminado del campo de batalla, centré mi atención en Oxytodus. La batalla fue feroz. Oxytodus era un archidemonio de nivel 95, como el Rey Loco y el Señor del Trueno, pero incluso entre seres del mismo nivel, existían diferencias de poder. Recordé que incluso entre los de nivel 95, tenía bastante poder de combate. Incluso contra nosotros 3, no será fácil. Una lluvia de rayos gigantes cayó sobre la cabeza de Oxytodes.
Extendió un aura gris y lo aniquiló todo. Al mismo tiempo, el rey loco blandió su gran espada, aparentemente con la intención de partirle el cuerpo por la mitad desde un costado. Oxytodus bloqueó la gran espada con sus propias manos, pero pareció esforzarse demasiado. Una vez más, el aura gris surgió, cubriendo al rey loco, pero ella no pudo evitarla. El maná carmesí que rodeaba su cuerpo bloqueó la penetración de la energía del demonio. Miserables alimañas. Alimaña, sigue parloteando, antes de matarte, te arrancaré la lengua. Aunque teníamos la ventaja, Oxytodus se estaba defendiendo bastante bien. No había necesidad de alargar la batalla. No estaba levantando ninguna barrera defensiva. Mientras él se enfrentaba en batalla con el Rey Loco y el Señor del Trueno, esperé a que revelara una oportunidad importante. Y en ese preciso instante, salté por el espacio, envuelto en una niebla de sangre. Justo a su lado. Oxytodus jadeó y de repente lanzó su habilidad hacia mí. Levanté un velo flotante para bloquear el maná gris y me teletransporté instantáneamente de nuevo para poner cierta distancia entre nosotros. Mis acciones causaron confusión e hicieron que los tres detuvieran sus ataques. Oxytodus, ¿por qué atacaste esta ciudad? Ya tenía mis sospechas, pero aún así le pregunté. Él sonrió con suficiencia. Séptimo señor de Calderic, ¿de verdad necesitas razones para aplastar insectos? ¡Qué lástima! Creí haber encontrado una presa interesante, pero perdí el tiempo con plagas inútiles. No respondí. Bueno, entonces, llevemos esto hasta el final. Ya que las cosas han resultado así, aunque lleve tiempo, tendré que matarlos a todos antes de regresar. Ya es suficiente. Le di la espalda. Simplemente muérete. Y tan pronto como pronuncié esas palabras, el cuerpo de Oxytodus cayó al suelo. Desde el momento en que estuvo mínimamente expuesto a la niebla de sangre, dejó de estar entre los vivos. ¿Qué? ¿Lo mataste? Con expresión de asombro, el rey loco envainó su espada. El señor del trueno y el jefe de Estado Mayor miraron su cadáver con sorpresa. Caminé hacia la entrada derrumbada. Afuera, vi una ciudad en ruinas. El aire estaba cargado de sangre y ceniza. Me quedé mirando la escena durante un buen rato, sintiendo cómo se me encogía el corazón. Aunque tuve que enfrentarme a otro de los archidemonios, ese fue el único alivio en medio de este terrible desastre. Organicé la situación. Primero, atendí a Asher. Sus heridas físicas sanaron por completo con pociones, y sus lesiones internas también estaban mejorando en cierta medida. Después de que recuperó las fuerzas, le pedí que me explicara exactamente lo que había sucedido. Desde lo que Oxytodus le hizo a Rigón, hasta cómo murió Lea. Mientras escuchaba la historia, aunque no tenía nada que ver con la situación actual, de repente me vino un pensamiento a la mente. Riff y Rigón, el demonio que habría corrompido a Rigón convirtiéndolo en Refrigon, si yo no les hubiera salvado la vida. Ahora que lo pienso, las habilidades de Refrigon en el juego eran bastante similares a las de Oxytodus. Quizás el demonio que le dio fuerza a Rigón en el juego fue Oxytodus. Por supuesto, ahora no era esencial. Y lo que es más importante, Lea se ha ido. Fue un suceso trágico. Si hubiera sido un poco más rápido, tal vez podría haber evitado su muerte. Lamentarlo ahora no cambiaría nada. Tanto Rigón como Cain parecían estar profundamente afectados emocionalmente. Cain llevaba un rato mirando fijamente al vacío sin decir una palabra. Asher, por favor, llévate a Rigón y regresa directamente al castillo del Señor. Por ahora, envié a Asher y a Rigón lejos. El rey loco, el señor del trueno y el jefe de Estado Mayor también se marcharon, habiendo concluido sus tareas. La mayor parte del castillo de Erwin y de la ciudad habían quedado destruidas, y no tenía sentido limpiar el desastre. El hermano de Lea, Cian, estaba vivo.
Se encontraba en la planta superior del castillo cuando ocurrió el incidente y escapó por poco con vida. Le expuse la situación, y él tenía una expresión de asombro en el rostro, al igual que varios caballeros y vasallos. Al enterarse de la muerte de Lea, Xian se quedó inmóvil, paralizada. En cambio, los vasallos se dispusieron a organizar la situación. Ellos también tenían expresiones inexpresivas. Decidí irme inmediatamente. No había nada más que pudiera hacer aquí. Me mantuve firme a un lado y me acerqué a Caen, que estaba mirando la ciudad en ruinas. ¿Nos vamos, Caen? Vámonos juntos. La conocían no solo como Ran, sino también como la séptima señora. Cuando Caen no respondió, volví a hablar. Existe la posibilidad de que los demonios hayan atacado Ciudad Rapid. Vámonos rápido. En la historia del juego, Ciudad Rapid fue una de las zonas invadidas por demonios. Solo entonces Caen reaccionó a mis palabras. Su padre, Ben, vivía allí. Ese sí, vámonos rápido. Date prisa. Con Caen a cuestas, nos dirigimos a Ciudad Rapid, donde se encontraba la academia. Dejé a Ti-Yong en un bosque cercano y continué hacia la ciudad. Cuando llegamos, la ciudad era tal como la había imaginado. Los cuerpos yacían esparcidos por las calles, y los soldados formaban filas para transportar a los heridos. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántas perecieron en este ataque? Al ver que el rostro de Caen palidecía, me abstuve de decir nada. No podía decirle si su padre estaba vivo o no. Cualquier palabra que pronunciara sería imprudente. De camino a la casa de Caen, nos encontramos con el héroe. En cuanto la heroína nos vio, una expresión de alivio apareció en su rostro. Parecía que se había encargado de todos los demonios que atacaban la ciudad. Caen. Caen corrió apresuradamente hacia ella. Oh, ¿y papá? ¿Dónde está papá? Al ver a Caen temblar incontrolablemente, la heroína la miró con lástima y giró la cabeza. Está a salvo, así que no te preocupes. Se podía ver a un hombre abriéndose paso entre la multitud hacia ellos. Era Ben. Caen. Padre. Caen corrió a los brazos de Ben y finalmente rompió a llorar de tristeza. El héroe y yo los observamos sin decir una palabra. 6 zonas, incluida la capital, han sido atacadas. Su objetivo es. Supongo que lo más importante es averiguar con exactitud cuál es tu condición. El héroe asintió. Suspiré y miré por la ventana. La ciudad de Rapid sufrió relativamente menos daños porque el héroe llegó temprano. Entre las zonas atacadas, fue la menos afectada. El emperador ha muerto, Santea está sumida en el caos y la resurrección del rey demonio es inminente. Todo se está volviendo un caos, guerrero, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Mientras ella estaba en la ciudad santa, le expliqué todo lo que el emperador había hecho en el gran bosque. Sentí una melancolía que no había sentido desde que llegué a este mundo. La situación era realmente irreversible. Y seguía sin haber avances en la sucesión. El héroe respondió con una expresión ligeramente cansada. Séptimo señor. Hablar. Mientras estuve en la ciudad santa, se produjo un cambio en la espada sagrada. Se cumplieron 2 de las condiciones de sucesión. Esas palabras me sobresaltaron. ¿Se habían cumplido las condiciones de sucesión? ¿2 de las 4? Inmediatamente me di cuenta. En ese momento, el poder de la espada sagrada que Caen usó en la base de los adoradores de demonios. ¿Podría ser que Caen cumpliera las condiciones de la sucesión y se conectara momentáneamente con el poder de la espada sagrada? El dolor de perder a un ser querido. La desesperación de ser traicionado por alguien en quien creías. La fealdad de la codicia humana. La duda que surge de lo que se cree justo. Dada la situación en aquel momento,
Es probable que Caín cumpliera la tercera y la cuarta condición. Presenciar la fealdad de la codicia humana y dudar de su propio sentido de la justicia. Y superar esas dudas. Informé de inmediato al héroe al respecto. Así que, eso sucedió. Como dijiste, séptimo señor, las condiciones cumplidas son esas dos. Al final, como dijo la espada sagrada,